Cuando desperté del coma, lo primero que sentí fue el dolor. No el dolor físico de las fracturas y las contusiones, sino ese dolor que te atraviesa el pecho cuando te das cuenta de que estás completamente sola. Mis ojos tardaron en enfocarse. La habitación del hospital giraba lentamente. Busqué con la mirada a mi esposo, a mis hijos, a alguien de mi familia. Nadie. Solo había una nota doblada sobre la mesita al lado de mi cama. Con las manos temblando, la tomé. La letra era de Roberto, mi esposo de 32 años. Decía exactamente esto: paga todo tú misma, ya hiciste suficiente daño. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. No podían ser reales. Yo estaba en el hospital después de un accidente que casi me mata, y mi propia familia me abandonaba con una nota fría como el hielo. Sentí que el mundo se derrumbaba otra vez, como cuando el camión impactó contra mi auto 3 semanas atrás. Pero entonces, la puerta de la habitación se abrió. Un hombre que nunca había visto entró con paso seguro. Vestía traje oscuro, llevaba un maletín de cuero y tenía esa expresión seria de quien trae noticias importantes. Se acercó a mi cama y me miró directamente a los ojos. «Señora Méndez», dijo con voz firme, «su esposo ha cometido un error muy grande, un error que le va a costar todo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía él que yo no sabía? «¿Quién es usted?», logré preguntar con voz débil. «Soy el licenciado Armando Castellanos», respondió abriendo su maletín. «Y tengo información que va a cambiar completamente esta situación. Pero primero, necesito que me cuente todo lo que recuerda antes del accidente. Absolutamente todo». Antes de que pudiera responder, continuó. «Porque lo que su familia no sabe, señora Méndez, es que yo tengo en mis manos documentos que demuestran exactamente qué estaba haciendo su esposo el día de su accidente. Y créame, cuando usted se entere, va a entender por qué me contactó su padre hace 6 meses para proteger sus intereses». ¿Mi padre? Pero mi padre había fallecido hacía 2 años. ¿Cómo era posible que? Mis amigos, antes de continuar con esta historia que les juro les va a dejar sin palabras, quiero pedirles un favor. Si están escuchando esto desde México, Argentina, España, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, déjenme un comentario diciéndome de dónde nos acompañan. Esta historia es real, me pasó a mí, y necesito que más mujeres como yo sepan que nunca es tarde para defenderse. Suscríbanse al canal porque lo que viene a continuación es tan impactante que muchas de ustedes van a ver reflejadas sus propias experiencias. Y por favor, quédense hasta el final, porque lo que hizo mi familia cuando descubrieron la verdad, eso sí que no se lo esperaban ni en sus peores pesadillas. Ahora sí, déjenme contarles quién soy y cómo llegué a ese momento en el que desperté sola, con una nota cruel y un abogado misterioso que estaba a punto de revelarme secretos que cambiarían mi vida para siempre. Permítanme presentarme correctamente. Mi nombre es Elena Méndez, tengo 63 años y hasta hace 3 semanas creía que tenía una familia unida y un matrimonio sólido como roca. Qué equivocada estaba. Nací en Guadalajara, México, pero llevo viviendo en San Diego, California, desde hace 35 años. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 30 años. Él era gerente de ventas en una empresa de importaciones. Yo trabajaba como secretaria ejecutiva en la misma compañía. Se enamoró de mi risa, decía. Yo me enamoré de su aparente seguridad, de cómo me hacía sentir protegida. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Tuvimos 2 hijos, Roberto Jr., que ahora tiene 30 años, y Melissa, de 27. Desde el momento en que nació el primero, dejé mi trabajo. Roberto insistió. «Una madre debe estar en casa», me dijo. Y yo, como la tonta que fui, acepté sin cuestionar. Durante 32 años, yo fui la esposa perfecta. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a Roberto antes de que se fuera a trabajar. Limpiaba esa casa de 4 habitaciones hasta que brillara. Cocinaba 3 comidas al día desde cero, nada de comida congelada o restaurantes, porque a Roberto no le gustaba.
Llevaba a los niños a la escuela, a sus actividades, a sus citas médicas. Yo era chofer, cocinera, enfermera, maestra, psicóloga, todo. Cuando Roberto Jr. quiso estudiar ingeniería en una universidad privada, yo vendí las joyas que mi madre me había dejado antes de morir para ayudar con la colegiatura. $16,000 en total. Roberto, mi esposo, dijo que no teníamos ese dinero, que su salario apenas alcanzaba. Yo no pregunté más, simplemente vendí mis joyas. Cuando Melissa se iba a casar hace 4 años, pagué la mitad de su boda. $12,000 de mis propios ahorros, dinero que había guardado centavo por centavo durante años, haciendo pequeños trabajos de costura para las vecinas. Roberto dijo que él pagaría la otra mitad, pero al final solo puso $4,000. Yo puse los $8,000 restantes sin decir nada, porque no quería arruinarle el día a mi hija. Mi suegra vivió con nosotros los últimos 8 años de su vida. Estaba enferma, necesitaba cuidados constantes. ¿Adivinen quién la cuidó día y noche? Yo. Cambié pañales, di medicamentos a horas exactas, la bañé, le di de comer en la boca cuando ya no podía sostener la cuchara. Roberto decía que estaba muy ocupado con el trabajo. Mis hijos decían que tenían sus propias vidas. Entonces, todo recayó sobre mí. Cuando ella murió, ni siquiera me dieron las gracias. Lo vieron como mi obligación. Pero aquí viene lo que nunca le conté a nadie. Mi padre, que era dueño de una pequeña empresa de transporte en Guadalajara, me había dejado una herencia cuando murió hace 2 años. No era una fortuna, pero sí era considerable. Una propiedad comercial en el centro de Guadalajara que generaba rentas y $250,000 en efectivo que estaban en una cuenta bancaria a mi nombre. Roberto sabía de la propiedad, pero le dije que las rentas eran muy bajas, apenas suficientes para mantener el edificio. Lo que no sabía es que esa propiedad generaba $4,500 mensuales y que yo guardaba cada centavo en esa cuenta secreta. Tampoco sabía de los $250,000 porque mi padre fue muy claro en su testamento. Ese dinero es solo para ti, Elena, para tu seguridad. No se lo digas a nadie. Por primera vez en mi vida, yo tenía algo mío, algo que nadie podía quitarme, algo que me hacía sentir menos vulnerable. Pero volví a cometer el error de siempre. Empecé a usar ese dinero para la familia sin decir de dónde salía. Pagué reparaciones de la casa, las universidades privadas que querían mis hijos, los viajes familiares a Cancún y a Europa, siempre con la excusa de que había ahorrado o había vendido algo. Roberto nunca preguntó mucho, simplemente tomaba y tomaba. Mis hijos también. Yo era el banco familiar que nunca cerraba, que nunca cobraba intereses, que nunca decía no. 3 meses antes del accidente, noté que Roberto llegaba tarde a casa, mucho más tarde que antes. Decía que tenía reuniones, que había mucho trabajo, que lo iban a ascender pronto. Yo le creí porque siempre le creí todo. Melissa dejó de visitarme. Antes venía 2 veces por semana. Ahora pasaban semanas sin verla. Cuando le preguntaba, decía que estaba ocupada con su esposo, con su trabajo, con 1000 cosas. Roberto Jr. ni siquiera contestaba mis llamadas. Me sentía cada vez más sola en mi propia casa, rodeada de mi propia familia. Y entonces llegó ese día. El día del accidente que cambió absolutamente todo. El día del accidente era un martes común, o eso creí yo. Me levanté temprano como siempre, preparé el desayuno para Roberto, huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes. Lo hice durante 32 años, cada mañana sin falta. Él bajó las escaleras revisando su teléfono. Ni siquiera me miró cuando le serví el plato. Hoy llego tarde, me dijo sin levantar la vista. Tengo una reunión importante con un cliente. ¿Quieres que te prepare algo para llevar?, le pregunté. No hace falta. Comió en silencio, siempre con los ojos en ese teléfono. Cuando terminó, se levantó y salió de la casa sin siquiera despedirse. Ni un beso, ni un hasta luego, nada.
Yo me quedé ahí parada en la cocina, mirando los platos sucios, sintiendo ese vacío que últimamente se había vuelto mi compañía constante. Esa mañana decidí ir al supermercado. Necesitábamos varias cosas para la casa. Tomé mi auto, un Toyota Camry del 2015 que yo misma había pagado con mis ahorros secretos cuando el anterior se descompuso. Roberto había dicho que no podíamos comprar un auto nuevo en ese momento, que esperáramos. Pero yo necesitaba movilidad, así que lo compré sin decirle de dónde salió el dinero. Estaba manejando por la avenida University, a solo 10 minutos de mi casa, cuando vi algo que me heló la sangre. El auto de Roberto estaba estacionado frente a un restaurante italiano, ese restaurante donde celebramos nuestro aniversario número 15, donde él me dijo que yo era el amor de su vida. Miré la hora. Eran las 10:30 de la mañana. Él había dicho que tenía una reunión importante, pero ahí estaba su auto. Algo me dijo que me detuviera. Estacioné mi auto al otro lado de la calle y esperé. No sé por qué lo hice. Una parte de mí quería creer que era una coincidencia, que tal vez la reunión era ahí, en ese restaurante. 10 minutos después, Roberto salió del restaurante, pero no venía solo. Con él venía una mujer, rubia, delgada, mucho más joven que yo, tal vez de 40 años. Roberto tenía su brazo alrededor de su cintura. Ella se reía de algo que él le decía. Entonces, frente a ese restaurante, en plena luz del día, mi esposo de 32 años besó a esa mujer en los labios. No fue un beso rápido, fue un beso largo, íntimo, de esos que se dan las parejas que se aman de verdad. Sentí que todo se movía en cámara lenta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban sobre el volante. Quería salir del auto, cruzar la calle, gritarle, preguntarle cómo podía hacerme esto. Pero me quedé paralizada, solo observando cómo mi mundo se derrumbaba. Entonces vi algo peor, mucho peor. Un auto se detuvo junto a ellos. Un auto que reconocí inmediatamente porque yo había ayudado a pagarlo. Era el auto de Melissa, mi hija. Mi hija bajó del auto. Y en lugar de sorprenderse, en lugar de defender a su madre, abrazó a esa mujer. Las 3 personas que supuestamente más me amaban en el mundo estaban ahí, juntas, compartiendo algo de lo que yo estaba completamente excluida. Hablaron durante varios minutos. Roberto tenía su mano en la espalda de esa mujer. Melissa se reía. Los 3 lucían tan cómodos, tan felices, como una familia. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada observando, tal vez 5 minutos, tal vez 20. Finalmente, Roberto y la mujer se subieron al auto de él y se fueron. Melissa se quedó unos minutos más, revisando su teléfono, antes de subirse a su propio auto y marcharse en dirección opuesta. Arranqué mi auto con las manos todavía temblando. No fui al supermercado. No podía pensar con claridad. Manejé sin rumbo fijo por la ciudad, tratando de procesar lo que acababa de ver. 32 años de matrimonio, 32 años de dedicación absoluta, y así me pagaba. Pero entonces recordé algo. Roberto Jr. había venido a casa la semana anterior. Llegó cuando Roberto no estaba. Pidió hablar conmigo a solas. Me dijo que necesitaba un préstamo de $15,000 para invertir en un negocio, que era urgente, que era una oportunidad única. Yo, como siempre, dije que sí. Le transferí el dinero ese mismo día. Pero ahora, manejando por esas calles, recordé algo extraño. Cuando le di el dinero, él no me dio las gracias con el cariño de siempre. Me miró con una expresión rara, casi de lástima, y dijo algo que en ese momento no entendí. Mamá, tal vez deberías pensar más en ti misma. En ese momento creí que era un consejo cariñoso de hijo. Ahora me daba cuenta de que tal vez sabía algo. Tal vez todos lo sabían menos yo. Las lágrimas comenzaron a caer mientras manejaba. No podía ver bien la carretera. Debí haberme detenido. Debí haber respirado profundo, calmarme, pensar con claridad. Pero no lo hice.
El semáforo cambió a rojo, pero yo no lo vi a tiempo. Frené bruscamente. El auto de atrás no pudo frenar. Escuché el chirrido de las llantas. Vi por el espejo retrovisor el camión de carga que venía directo hacia mí. Y entonces todo se volvió negro. Desperté 3 semanas después. 3 semanas en coma. Múltiples fracturas, contusiones severas, trauma craneal. Los doctores después me dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Pero cuando abrí los ojos en esa habitación de hospital, no encontré a mi familia esperándome con alivio y lágrimas de felicidad. Encontré una nota fría que decía que yo debía pagar todo, y un abogado que estaba a punto de revelarme secretos que convertirían mi dolor en algo mucho más grande, porque lo que yo no sabía es que mientras estaba en coma, mi familia había hecho cosas terribles, cosas que nunca imaginé que fueran capaces de hacer. El licenciado Armando Castellanos cerró la puerta de la habitación del hospital y se sentó en la silla junto a mi cama. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Méndez, comenzó con voz seria. Su padre me contrató hace 2 años, poco antes de fallecer. Él me pidió específicamente que la protegiera a usted y a sus bienes en caso de que algo le pasara a él. Me dijo textualmente: mi hija es demasiado buena, demasiado generosa. Alguien va a aprovecharse de ella cuando yo no esté. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi padre siempre me conoció mejor que nadie. Su padre estableció ciertos mecanismos de protección, continuó el licenciado. Me ordenó monitorear cualquier movimiento inusual con sus propiedades o sus cuentas bancarias. Debía reportarle a él cada 3 meses. Cuando él falleció, el protocolo cambió. Ahora debía reportar directamente a usted en caso de detectar algo sospechoso. No entiendo, murmuré. ¿Qué tiene que ver esto con...? Hace 3 meses detectamos los primeros movimientos, me interrumpió. Su esposo, el señor Roberto Méndez, intentó acceder a información sobre la propiedad de Guadalajara. Contrató a un investigador privado para rastrear todos sus bienes. Mi corazón se detuvo. Pero eso no es todo. El licenciado abrió la carpeta. 2 meses atrás, su hijo Roberto Jr. fue con un abogado diferente para preguntar sobre la posibilidad de declarar a alguien legalmente incapacitado. Preguntó específicamente qué se necesitaba para obtener un poder notarial sobre los bienes de un familiar que sufriera un accidente o enfermedad grave. No, susurré. Roberto Jr. no haría eso. Hay más. Melissa, su hija, hizo una consulta hace 6 semanas con una agencia de asilos de ancianos. Preguntó por los costos, por las opciones de financiamiento y específicamente preguntó si podían aceptar a alguien en contra de su voluntad si la familia lo consideraba necesario por razones de salud. Sentí que el mundo giraba otra vez. Mi propia familia había estado planeando algo terrible. ¿Y durante el coma? Pregunté con voz temblorosa. Usted dijo que hicieron cosas mientras yo estaba en coma. El licenciado sacó más papeles de la carpeta. Sus manos se movieron con precisión mientras organizaba documentos frente a mí. El día después de su accidente, cuando usted acababa de entrar en coma y los doctores no sabían si iba a despertar, su esposo intentó vender la casa que está a nombre de los dos. Falsificó su firma en los documentos de venta. Por suerte, el notario era cauteloso y me contactó para verificar, dado que yo aparecía como su representante legal en varios documentos. Detuve la venta inmediatamente. Dios mío, no podía creer lo que estaba escuchando. Hay más. Roberto Jr. intentó acceder a su cuenta bancaria en Guadalajara, la que contiene su herencia. Se presentó en el banco con un poder notarial falso, diciendo que usted estaba incapacitada y que él necesitaba manejar sus finanzas. El gerente del banco, que conocía a su padre, sospechó y nos llamó. También lo detuvimos. Pero lo peor, el licenciado hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Es lo que encontramos hace una semana. Sacó fotografías de la carpeta, fotografías que me mostraban algo que nunca imaginé.
Durante las últimas 2 semanas de su coma, su familia se reunió varias veces con un abogado especializado en sucesiones. Estaban preparando su testamento, pero no uno que usted firmara. Uno falsificado que dejaba todo a su esposo, con la instrucción de que si usted fallecía, él heredaría la totalidad de sus bienes, incluyendo la propiedad de Guadalajara y las cuentas bancarias. Mi respiración se aceleró. Sentía que me faltaba el aire. Planeaban desconectarla de los aparatos, dijo el licenciado con voz baja pero firme. Tengo una grabación de una conversación entre Roberto y Melissa, donde discuten exactamente eso. Melissa sugirió esperar una semana más. Roberto insistía en que ya habían esperado suficiente. ¿Una grabación? Apenas podía hablar. Su padre fue muy previsor. Cuando él me contrató, instalamos dispositivos de monitoreo en varios lugares con su consentimiento. Uno de ellos estaba en su casa, en la sala principal. Es completamente legal porque usted es la dueña de la propiedad. Cuando detectamos los movimientos sospechosos hace 3 meses, activamos el monitoreo. Hemos estado grabando todo. El licenciado sacó su teléfono y presionó play. La voz de Roberto llenó la habitación. Ya pasaron 3 semanas. Los doctores dicen que puede quedarse así para siempre. No podemos seguir esperando. Tenemos que tomar una decisión. Luego escuché la voz de Melissa. Papá, es mi mamá. No podemos simplemente. Claro que podemos. La voz de Roberto sonaba fría, calculadora. Ella no tiene calidad de vida así. Estaríamos siendo compasivos. Y seamos honestos. Con lo que ella tiene guardado podríamos resolver todos nuestros problemas. Tu hermano ya tiene sus deudas. Tú necesitas ese dinero para tu negocio, y yo. Bueno, ya sabes que Sofía y yo queremos empezar nuestra vida juntos. Sofía. La mujer rubia del restaurante tenía nombre. ¿Y si despierta? Preguntó Melissa. No va a despertar. Y si lo hace, ya firmamos los documentos. El abogado dice que son sólidos. Ella quedará sin nada de todas formas. La grabación se detuvo. Yo estaba sollozando. Las lágrimas empapaban la almohada del hospital. Señora Méndez, el licenciado guardó el teléfono. Su familia la traicionó de la peor manera posible. Pero aquí está la buena noticia. Yo tengo todas las pruebas. Cada documento falsificado, cada intento de robo, cada conversación comprometedora. Y lo más importante, tengo algo que ellos no saben que usted tiene. Me miró con una expresión que casi parecía una sonrisa. Su padre no solo le dejó una propiedad en Guadalajara y $250,000. Él tenía muchos más bienes que mantuvo en secreto, incluso de usted, esperando el momento adecuado para revelárselos. Y ese momento es ahora. Sacó un sobre sellado de la carpeta. Tenía mi nombre escrito con la letra de mi padre. Esto se suponía que debía entregárselo cuando usted cumpliera 65 años. Pero su padre dejó instrucciones claras. Si en cualquier momento su familia intentaba aprovecharse de usted, yo debía entregárselo inmediatamente y ayudarla a ejecutar el plan que él diseñó. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de mi padre y varios documentos legales. La carta decía: Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque las cosas salieron como yo temía. Perdóname por no haberte dicho todo en vida, pero necesitaba protegerte incluso de tu propia bondad. Lo que el licenciado Castellanos está por revelarte cambiará todo. Úsalo sabiamente. Haz que paguen por subestimarte. Te amo siempre, tu padre. El licenciado Castellanos desplegó los documentos frente a mí. Señora Méndez, su padre era dueño de 3 propiedades comerciales en Guadalajara, no una. Las otras 2 las mantuvo completamente secretas. Además, tenía inversiones en Estados Unidos por un valor de $1,200,000. Todo está a su nombre ahora. Todo. No podía hablar. No podía procesar lo que estaba escuchando. Pero hay más, continuó. Su padre también compró hace 15 años un seguro de vida con una cláusula muy especial. Si usted alguna vez sufría un intento de fraude,
o abuso por parte de su familia, el seguro se activaría y usted recibiría $500,000 adicionales. Dado lo que ha pasado, ese seguro acaba de pagarse. El dinero ya está en una cuenta nueva a su nombre. Miré al licenciado sin poder creer lo que escuchaba. En total, señora Méndez, usted tiene ahora mismo $2 millones en efectivo y propiedades que generan ingresos. Mientras su familia pensaba que usted no tenía nada, mientras planeaban robarle hasta el último centavo, usted se convirtió en una mujer muy, muy rica. Una risa amarga salió de mi garganta. Una risa que se mezcló con llanto. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. El licenciado cerró la carpeta y me miró con determinación. Ahora, señora Méndez, usted les enseña la lección más importante de sus vidas, y yo voy a ayudarla a hacerlo. Pasé 5 días más en el hospital después de esa conversación con el licenciado Castellanos. 5 días en los que mi familia no apareció ni una sola vez. Ni Roberto, ni Melissa, ni Roberto Jr., nada, ni una llamada, ni un mensaje, absolutamente nada. Pero yo no estaba sola. El licenciado venía todos los días y juntos planeamos cada detalle de lo que iba a pasar. Lo primero, me explicó mientras revisábamos documentos en mi habitación, es que ellos no pueden saber que usted despertó. Al menos no todavía. ¿Cómo es posible?, pregunté. El hospital debe haberles informado. Yo me encargué de eso, respondió con una sonrisa pequeña. Hablé con el director del hospital. Le expliqué la situación, le mostré algunas de las pruebas. Él aceptó mantener su despertar confidencial por razones de seguridad. Oficialmente, usted sigue en coma. Era brillante. Mi familia seguiría creyendo que yo estaba inconsciente, vulnerable, mientras yo me recuperaba y preparaba mi contraataque. Lo segundo, continuó el licenciado, es transferir todos sus bienes a cuentas completamente nuevas, cuentas que ellos no conocen, no pueden rastrear y definitivamente no pueden tocar. Durante esos 5 días, firmé decenas de documentos, nuevas cuentas bancarias, transferencias de propiedades, cambios en beneficiarios, todo bajo la protección legal más estricta posible. El licenciado también contrató a un investigador privado para seguir a Roberto. Queríamos saber exactamente qué estaba haciendo, con quién se reunía, qué más estaba planeando. Los reportes que recibía cada noche eran como puñales en mi corazón, pero también me daban la fuerza que necesitaba. Roberto estaba viviendo prácticamente con Sofía. Ella tenía un apartamento en el centro de San Diego. Él llegaba ahí cada noche después del trabajo. Salía de madrugada para ir a la casa a cambiarse de ropa y regresaba con ella. Los fines de semana salían juntos a restaurantes caros, al cine, a la playa. Actuaban como una pareja normal, como si yo no existiera. El investigador descubrió más. Sofía tenía 38 años. Trabajaba en la misma empresa que Roberto, en el Departamento de Recursos Humanos. Se conocían desde hacía 3 años. Eso significaba que llevaban una relación mientras yo cuidaba a su madre enferma, mientras yo pagaba las cuentas de la casa con mi dinero secreto, mientras yo seguía siendo la esposa fiel y dedicada. Pero lo que más me dolió fue el reporte sobre mis hijos. Roberto Jr. había estado visitando a su padre y a Sofía. Salían los 3 juntos. En las fotografías que el investigador tomó, se veían riendo, brindando con copas de vino, como una familia feliz. Mi hijo había aceptado completamente a la amante de su padre. Melissa era diferente. Ella no visitaba a Roberto y Sofía tanto, pero el investigador descubrió algo peor. Había abierto una cuenta bancaria nueva hace 2 meses y había depositado ahí $15,000, exactamente la cantidad que Roberto Jr. me había pedido prestada. Ellos habían planeado esto juntos. Me habían sacado dinero sabiendo lo que estaba por pasar, sabiendo que iban a traicionarme. El licenciado también investigó al abogado que mi familia había contratado. Se llamaba Ricardo Fuentes. Tenía fama de trabajar en casos dudosos
de encontrar vacíos legales para beneficiar a sus clientes sin importar la ética. Había sido suspendido 2 veces por el Colegio de Abogados, pero seguía ejerciendo. «Este hombre es peligroso», me advirtió el licenciado Castellanos. «Va a pelear sucio, pero nosotros tenemos algo que él no tiene». «¿Qué?» «La ley de nuestro lado y pruebas irrefutables». Durante esos 5 días, yo fingía estar dormida cada vez que alguna enfermera entraba. Solo el doctor principal y 2 enfermeras de confianza sabían la verdad. Para el resto del hospital, yo seguía en coma. El 4.º día, algo pasó que casi arruina todo. Roberto apareció en el hospital. Llegó alrededor de las 3 de la tarde. Yo estaba despierta, revisando documentos con el licenciado. Alcanzamos a esconder todo justo cuando la enfermera de confianza entró corriendo a avisarnos. «Está aquí», dijo con urgencia. «Su esposo está en recepción preguntando por usted». Me acosté rápidamente, cerré los ojos. El licenciado escondió su maletín en el armario y salió de la habitación por la puerta trasera que conectaba con otra ala del hospital. Escuché los pasos de Roberto entrando. Escuché cómo se acercaba a mi cama. Mantuve los ojos cerrados, la respiración pausada, fingiendo el coma más convincente de mi vida. Todavía nada. Escuché que le decía a alguien por teléfono, probablemente a Sofía. Sigue igual. Los doctores dicen que puede ser permanente. Hubo una pausa. No me siento mal. Ya te dije que esto es lo mejor para todos. Ella vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Otra pausa más larga. Sí, el abogado dice que podemos proceder la próxima semana. Solo necesitamos que 2 doctores firmen que no hay esperanza de recuperación. Ya tengo a uno convencido. El otro va a firmar por dinero. Estaba comprando doctores. Estaba literalmente comprando firmas para declararme sin esperanza y poder matarme legalmente. «Te amo», dijo antes de colgar. «Nos vemos en la noche». «Te amo». Le dijo «te amo» a ella mientras yo estaba supuestamente muriendo en esa cama. Se quedó junto a mi cama quizás 2 minutos más. No me tocó, no me habló. Solo se quedó ahí parado, probablemente revisando su teléfono. Luego se fue. Cuando escuché que la puerta se cerró, abrí los ojos. Las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. La enfermera que se había quedado en la habitación me tomó la mano. «Lo siento mucho», susurró. El licenciado regresó 10 minutos después. Le conté todo lo que había escuchado. «Perfecto», dijo, y su expresión era de satisfacción. «La habitación tiene grabación de audio. Lo tenemos todo registrado. Intento de soborno a doctores, conspiración para cometer fraude, todo». «¿Cuándo vamos a actuar?», pregunté. Ya no podía esperar más. «Mañana te dan de alta», respondió, «pero no vas a ir a tu casa. Te vas a ir a un lugar seguro que ya tengo preparado. Un apartamento temporal donde ellos no pueden encontrarte. Vas a pasar 2 semanas ahí, recuperándote completamente y terminando de organizar todo. ¿Y ellos? Ellos van a seguir creyendo que estás en coma. Le vamos a decir a Roberto que te trasladaron a una clínica especializada para pacientes en estado vegetativo permanente. Va a creerlo porque es exactamente lo que él quiere escuchar». ¿Y después? El licenciado sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. «Después, señora Méndez, vamos a organizar una pequeña reunión familiar. Una reunión donde ellos van a descubrir que cometieron el error más grande de sus vidas. Pero antes de eso, hay algunas cosas más que necesitamos hacer». Sacó un nuevo juego de documentos. «Necesito que firme aquí. Esto es una demanda civil contra su esposo, sus hijos y el abogado Ricardo Fuentes por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración. También vamos a presentar cargos criminales». Firmé sin dudar. «Esto es una orden de restricción temporal contra los 3. Cuando se enteren de que despertaste, no van a poder acercarse a ti». Firmé. «Y esto», sacó un último documento, «es la anulación de matrimonio por fraude y bigamia emocional. En California,
Esto, junto con las pruebas de infidelidad y el intento de asesinato mediante negligencia médica, significa que Roberto no recibe absolutamente nada en el divorcio. 0. Y tiene que abandonar la casa inmediatamente porque está a tu nombre. ¿La casa está a mi nombre?, pregunté sorprendida. Su padre la compró hace 15 años y la puso a su nombre. Roberto nunca lo supo. Él creía que era de los dos, pero legalmente usted es la única dueña. Mi padre, siempre protegiéndome incluso desde la tumba. Firmé el último documento. Perfecto. El licenciado guardó todo en su maletín. Ahora descansa. Mañana temprano vengo por ti. Te llevo a tu nuevo apartamento temporal. Y en 2 semanas, cuando estés completamente recuperada y fuerte, les damos la sorpresa de sus vidas. Esa noche casi no pude dormir. Por primera vez en 3 semanas sentía algo diferente al dolor y la traición. Sentía poder. Sentía control. Sentía justicia acercándose. Mi familia me había subestimado completamente. Creyeron que yo era débil, que era tonta, que era solo una esposa sumisa sin recursos ni voluntad propia. Iban a descubrir qué tan equivocados estaban. 2 semanas después, yo era una mujer completamente diferente. El apartamento temporal que el licenciado Castellanos me consiguió era pequeño, pero cómodo. Pasé esos 14 días recuperándome físicamente, pero sobre todo, preparándome mentalmente para lo que venía. Cada mañana me miraba al espejo y veía a una mujer más fuerte. Ya no era la Elena sumisa que aceptaba todo sin cuestionar. Era una mujer que sabía exactamente cuánto valía. Durante esas 2 semanas, Roberto siguió visitando el hospital. El licenciado me mostraba las grabaciones de seguridad. Mi esposo llegaba, preguntaba por mí, escuchaba que seguía sin cambios en la clínica especializada y se iba. En ninguna de esas visitas mostró tristeza real, solo impaciencia. Melissa llamó al hospital 3 veces, solo 3 veces en 2 semanas. Roberto Jr. ni siquiera llamó, pero llegó el día que yo había estado esperando con cada fibra de mi ser. El licenciado Castellanos organizó todo perfectamente. Mandó una carta certificada a Roberto, a mis 2 hijos y a sus respectivas direcciones. La carta decía: reunión familiar urgente sobre el estado de la señora Elena Méndez y asuntos legales pendientes. Obligatoria asistencia. Bufete Castellanos y Asociados. Viernes 15 de marzo, 10:00 AM. Yo llegué 1 hora antes. El licenciado me había conseguido ropa nueva. Un traje sastre color azul marino, elegante pero poderoso. Tacones que me hacían sentir más alta. El cabello lo tenía arreglado profesionalmente. Me maquillé con cuidado. Quería que me vieran radiante, fuerte, completamente viva. La sala de conferencias era grande, con una mesa larga de madera oscura. El licenciado había preparado todo: documentos organizados en carpetas separadas, una pantalla para mostrar evidencia, grabadoras de audio oficiales funcionando. ¿Lista?, me preguntó. Más que lista, respondí. A las 10 en punto exactas, la recepcionista los hizo pasar. Roberto entró primero. Venía con traje, se veía seguro, confiado. Detrás de él venía Melissa, con un vestido casual, revisando su teléfono. Roberto Jr. llegó de último con jeans y una camisa arrugada. Los 3 entraron hablando entre ellos sin prestar mucha atención. Entonces me vieron. El silencio fue absoluto. Roberto se quedó congelado en la entrada. Su cara pasó de la confianza al shock total en un segundo. La sangre literalmente se le fue del rostro. ¿Mamá? Melissa dejó caer su teléfono. Sus ojos se abrieron enormes. Pero tú estabas ¿muerta? Terminé la frase por ella. O en estado vegetativo permanente. Eso es lo que esperaban. Roberto Jr. retrocedió un paso como si quisiera salir corriendo. «Siéntense», ordenó el licenciado Castellanos con voz firme. «Ahora». Se sentaron lentamente, los 3 juntos en un lado de la mesa. Yo estaba del otro lado.
con el licenciado a mi derecha. La mesa entre nosotros parecía un campo de batalla. Elena, Roberto encontró su voz, aunque temblaba. Gracias a Dios que despertaste. Nosotros estábamos tan preocupados. Suficientes, lo interrumpí. Mi voz salió más fría de lo que yo misma esperaba. No insultes mi inteligencia fingiendo preocupación. Los tres saben exactamente lo que hicieron. Mamá, no sé de qué hablas. Melissa intentó sonar inocente. Nosotros. Les voy a mostrar exactamente de qué hablo, dije. El licenciado presionó un botón y la pantalla se encendió. La grabación de Roberto en mi habitación del hospital comenzó a reproducirse. Todavía nada, sigue igual. Los doctores dicen que puede ser permanente. La voz de Roberto llenó la sala. No, no me siento mal. Ya te dije que esto es lo mejor para todos. Ella vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Vi cómo Roberto se hundía en su silla. Melissa se tapó la boca con las manos. Sí, el abogado dice que podemos proceder la próxima semana. Solo necesitamos que 2 doctores firmen que no hay esperanza de recuperación. La grabación se detuvo. Eso, dije mirando directamente a Roberto. Es mi esposo de 32 años planeando mi muerte. Planeando comprar doctores para que me declaren sin esperanza y poder desconectarme. ¿Yo? Yo no quise decir. Roberto tartamudeaba. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Mi voz subió de volumen. Explícame qué parte de esa conversación malinterpreté. Silencio. El licenciado puso otra grabación. Esta vez era una conversación entre Roberto, Melissa y Roberto Jr. en la casa. Los tres discutiendo sobre cómo dividirse mis propiedades. Melissa sugiriendo internarme en un asilo si despertaba con daño cerebral. Roberto Jr. calculando cuánto dinero recibiría cada uno. «¡Paren!», gritó Melissa. «Por favor, paren, mamá, yo lo siento mucho. Nosotros no». «¿No qué?», la interrumpí. No planeaban robarme. No intentaron falsificar documentos. No me abandonaron en el hospital como si fuera basura. Saqué la nota que Roberto había dejado en mi habitación el día que desperté. La puse sobre la mesa, deslizándola hacia él. «Paga todo tú misma», leí en voz alta. «Esas fueron tus palabras. Tu esposa de 32 años estaba en el hospital después de un accidente que casi la mata. Y tú le dejaste una nota diciéndole que pagara todo ella misma». Roberto no podía mirarme a los ojos. «Pero aquí está lo mejor», continué. «Ustedes pensaron que yo no tenía nada, que era solo una ama de casa sin recursos, sin poder, sin nada propio, ¿verdad?» Los tres seguían en silencio. El licenciado puso 3 carpetas sobre la mesa, una frente a cada uno de ellos. «Ábranlas», ordenó. Con manos temblorosas abrieron las carpetas. Adentro estaban todos los documentos, las propiedades a mi nombre, las cuentas bancarias con millones de dólares, las inversiones, todo. $2 millones, dije dejando que el número flotara en el aire. Esa es mi fortuna actual, $2 millones que ustedes nunca supieron que existían. Roberto se puso pálido. Melissa comenzó a llorar. Roberto Jr. simplemente miraba los papeles sin poder creer lo que veía. Mi padre me protegió, continué. Me protegió de ustedes incluso antes de que mostraran su verdadera cara. Y ahora, gracias a él, tengo todo el poder. Yo tengo el dinero, yo tengo las propiedades, yo tengo las pruebas de todos sus crímenes. Mamá, por favor. Melissa sollozaba. Nosotros podemos arreglar esto, yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? ¿Nunca quisiste los $15,000 que le sacaste a tu hermano después de que él me los sacara a mí? Sí, Melissa, lo sé todo. Sé que planearon juntos sacarme dinero antes de traicionarme. Roberto Jr. finalmente habló. Su voz apenas un susurro. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé todo? Sonreí sin humor. Porque mi padre contrató al mejor abogado de California para protegerme. Porque tenemos grabaciones de cada conversación que tuvieron en mi casa durante los últimos 3 meses. Porque el investigador privado los ha seguido a todos
y tiene fotografías de absolutamente todo. El licenciado sacó un sobre grande y esparció fotografías sobre la mesa. Roberto con Sofía besándose. Roberto Jr. brindando con ellos en el apartamento de Sofía. Melissa reuniéndose con el abogado corrupto Ricardo Fuentes. Y ahora, dije poniéndome de pie, van a escuchar exactamente qué va a pasar. Caminé alrededor de la mesa, quedando detrás de ellos. Quería que sintieran mi presencia, mi poder. Roberto, comencé. El matrimonio está anulado. Los papeles ya están firmados y presentados. No recibes absolutamente nada. 0. La casa es mía. Siempre lo fue. Mi padre la compró hace 15 años y la puso a mi nombre. Tienes una semana para sacar tus cosas y largarte. Si no lo haces, la policía te sacará por la fuerza. Roberto hundió la cara entre sus manos. Ah, y sobre Sofía, agregué con veneno en mi voz. Espero que valga la pena, porque la demanda por alienación de afecto que presenté contra ella le va a costar su trabajo y su reputación. Ya hablé con el director de recursos humanos de tu empresa. Relaciones entre empleados donde uno es superior jerárquico están prohibidas. Los dos están despedidos. Elena, por favor. Roberto finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos. 32 años juntos. Tiene que significar algo. Sí, respondí. Significa 32 años que desperdicié con un hombre que me veía como un banco ambulante y que planeó matarme cuando le convenía. Me volteé hacia mis hijos. Melissa, Roberto Jr. Mi voz se quebró un poco, pero me mantuve firme. Ustedes son mis hijos. Los parí, los crié. Vendí las joyas de mi madre para pagar sus estudios. Gasté todos mis ahorros en sus bodas, en sus negocios, en sus caprichos. Y ustedes me pagaron planeando mi muerte. Mamá, nosotros. Roberto Jr. intentó hablar. No, lo detuve. No quiero escuchar excusas, quiero que escuchen esto. Los he quitado completamente de mi testamento. No recibirán ni un centavo cuando yo muera. Las propiedades, el dinero, todo irá a obras de caridad que ayudan a mujeres víctimas de abuso familiar. Melissa lloró más fuerte. Además, continué, ambos están siendo demandados por los $15,000 que me robaron mediante fraude. Van a tener que devolverlos con intereses, y si no pagan, tengo el poder legal para embargar sus cuentas. El licenciado intervino. También hay cargos criminales pendientes. Falsificación de documentos, intento de fraude, conspiración. Pueden enfrentar hasta 5 años de prisión cada uno. No, gritó Melissa. Mamá, por favor, tienes que entenderlo. Nosotros teníamos deudas, necesitábamos el dinero. Papá nos dijo que tú tenías mucho guardado, que tú no lo necesitabas. Así que la culpa es mía, dije con amargura, por tener dinero que gané y ahorré honestamente. Esa es tu defensa. Yo no quise que llegaras a salir lastimada, sollozó ella. Te lo juro. Pero no hiciste nada para detenerlo, respondí. Escuchaste a tu padre planear comprar doctores para matarme y no dijiste nada. No me llamaste, no me visitaste, me abandonaste para morir. Me dirigí a la puerta. Ya no podía estar en la misma habitación que ellos. Tienen una semana, dije sin voltearme. Una semana para arreglar todo lo legal. Después de eso no quiero volver a verlos nunca en mi vida. Para mí, ustedes 3 murieron el día que me traicionaron. Elena, espera. Roberto se levantó. Siéntese, señor Méndez, ordenó el licenciado. O llamaré a seguridad. Ya tiene una orden de restricción temporal. Si se acerca a ella, va directo a la cárcel. Salí de esa sala de conferencias con la cabeza en alto. Escuché los sollozos de Melissa, los ruegos de Roberto, el silencio derrotado de Roberto Jr. No miré atrás. Han pasado 6 meses desde ese día en la sala de conferencias. Hoy estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Guadalajara, mirando el atardecer sobre la ciudad donde nací. Compré esta casa con mi propio dinero. La decoré a mi gusto, sin pedirle permiso a nadie. Tiene 3 habitaciones, un jardín lleno de flores que yo misma planté y una paz que nunca conocí en mis 32 años de matrimonio.
Roberto está viviendo con Sofía en un apartamento pequeño. Los dos perdieron sus trabajos, tal como prometí. Escuché que ella lo culpa por todo, que pelean constantemente. El amor que creían tener no sobrevivió a la realidad de las consecuencias. La casa de San Diego la vendí. No podía vivir ahí después de todo. Con ese dinero abrí un refugio para mujeres víctimas de abuso familiar. Se llama Casa Elena. Y ya ha ayudado a 27 mujeres a reconstruir sus vidas. Cada vez que veo a una de ellas recuperar su fuerza, su dignidad, siento que mi dolor tuvo un propósito. Mis hijos intentaron contactarme 3 veces. Les dejé muy claro a través del licenciado Castellanos que no quiero saber nada de ellos. Pagaron los $15,000 que me debían. Evitaron la cárcel por los pelos gracias a un acuerdo de culpabilidad. Pero perdieron mucho más que dinero. Perdieron a su madre. A veces me duele. No voy a mentir. Hay noches en las que lloro pensando en los bebés que fueron, en los niños que abracé, en los momentos felices que compartimos antes de que la avaricia los corrompiera. Pero entonces recuerdo la nota en el hospital, las grabaciones de sus planes, y el dolor se convierte en algo diferente, en aceptación. Hice nuevas amistades aquí en Guadalajara, mujeres de mi edad que han vivido historias similares. Nos reunimos cada semana, compartimos café y conversaciones honestas. Por primera vez en mi vida, tengo amigas verdaderas, no solo conocidas de la familia de mi esposo. También empecé a hacer cosas que nunca hice. Tomé clases de pintura. Viajo sola cuando quiero. Voy al cine en la tarde sin tener que cocinar primero para alguien más. Como lo que se me antoja, cuando se me antoja. Suena simple, pero para mí es libertad pura. El licenciado Castellanos se convirtió en un amigo cercano. Viene a visitarme cada mes para revisar mis inversiones y asegurarse de que todo está en orden. Siempre me dice, su padre estaría orgulloso de usted. Y yo creo que tiene razón. Mi padre me protegió incluso después de muerto. Me dio las herramientas para defenderme, y yo las usé. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, quiero decirles algo muy importante. Nunca es tarde para recuperar tu vida. No importa cuántos años tengas, cuánto tiempo hayas estado en una situación difícil, o cuánto te hayan hecho creer que no vales nada. Tú vales. Tu vida vale. Tu dignidad vale. Si tu familia te trata como un banco, aprende a decir no. Si tu esposo te traiciona, no te quedes por miedo a estar sola. Estar sola es mejor que estar acompañada de gente que te desprecia. Si tus hijos no te valoran, no es tu culpa. Tú hiciste tu parte. Ellos tienen que vivir con sus decisiones. Y si alguien intenta quitarte lo que te pertenece, lucha. Lucha con todo lo que tienes. Busca ayuda legal. Documenta todo, no te rindas. Yo desperté de un coma para descubrir que mi familia me había traicionado de la peor manera posible. Pero también desperté a una nueva vida. Una vida donde yo tomo las decisiones, donde yo controlo mi destino, donde yo soy la protagonista, no la víctima. Tengo 63 años y apenas estoy empezando a vivir de verdad. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con algo de lo que conté, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Y por favor, suscríbete al canal porque seguiré compartiendo historias reales de mujeres que se levantaron cuando todos creían que estaban derrotadas. Recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer que finalmente abre los ojos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por creer que todas merecemos justicia, dignidad y una segunda oportunidad. Desde Guadalajara, con el corazón sanando pero la cabeza en alto, esta fue mi historia. Hasta la próxima, amigas. Cuídense mucho y nunca, nunca permitan que nadie les robe su valor.